La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Pocos personajes han marcado tanto la historia de la República Dominicana como Rafael Leónidas Trujillo. Hijo de un sargento español que llegó a la isla durante los años de la anexión, nació en una pequeña ciudad de provincias a finales del siglo XIX. Sin apenas estudios, se alistó en la Guardia Nacional creada por los estadounidenses tras su intervención de 1916 y allí hizo carrera militar, ascendiendo rápidamente por el escalafón. Era un tipo muy inteligente y con grandes dotes de manipulación. En 1930, tras una serie de maniobras políticas y un golpe de Estado, se hizo con el control del país, estableciendo una dictadura que se caracterizó por la represión, el culto a la personalidad y la reorganización administrativa, que, aunque trajo cierto grado de estabilidad y desarrollo económico, lo hizo a costa de la libertad y de la vida de muchos dominicanos. La dictadura de Trujillo, conocida en la República Dominicana simplemente como trujillismo, fue un periodo de modernización a marchas forzadas. Bajo su mando se construyeron carreteras, escuelas y se trató de mejorar la infraestructura del país. Pero esas mejoras vinieron acompañadas de un régimen personalista que no ahorraba brutalidad contra los opositores. Trujillo creó un sistema de vigilancia y control social en el que la policía secreta, conocida como la SIM, Servicio de Inteligencia Militar, fue la responsable de la desaparición, tortura y asesinato de todos los que se oponían a él. Una de las acciones más infames de Trujillo fue el asesinato masivo de haitianos en 1937, la célebre masacre del Perejil, en la que se estima que fueron liquidados entre 15 y 30.000 haitianos por orden directa del propio Trujillo. Este acontecimiento no solo se explica por la acreditada crueldad del dictador, sino también por su deseo de blanquear el país, eliminando población haitiana al mismo tiempo que trataba de atraer colonos desde España, que en aquel momento se encontraba en plena guerra civil. Trujillo también promovió el culto a su personalidad, rebautizó ciudades, montañas y hasta la capital, Santo Domingo, la ciudad más antigua de América, cambió su nombre por el de Ciudad Trujillo. Se instituyeron feriados y celebraciones en su honor. Monumentos dedicados a él empezaron a proliferar por todo el país. Su control se extendía a todos los aspectos de la vida dominicana, desde la economía hasta la cultura, y eso necesariamente incluía la censura de prensa y la manipulación de elecciones. Su régimen se mantuvo gracias a una red de espionaje, corrupción y, en ocasiones, al apoyo internacional, especialmente de Estados Unidos, que veía en Trujillo un baluarte contra la expansión del comunismo en el Caribe. A pesar de que su poder llegó a ser absoluto, el final de Trujillo empezó con el descontento interno y la presión internacional. Sus hijos, a quienes había preparado para sucederle, no lograban inspirar la misma lealtad y respeto que él. La corrupción y la represión habían desgastado al gobierno, y ciertos sectores de la élite dominicana veían en su desaparición una oportunidad para el cambio. El 30 de mayo de 1961, Trujillo fue emboscado y asesinado en su automóvil en una carretera cerca de la capital. Pero la muerte de Trujillo no significó el inmediato fin de su régimen. Su familia y sus partidarios intentaron mantenerse en el poder, pero el país se encaminó hacia la democracia, aunque no sin conflictos y sin una nueva intervención de Estados Unidos. Rafael Trujillo es historia ya, pero su figura sigue estando muy presente en la República Dominicana. Para hablar de él, nos acompaña hoy en la Contrahistoria Rocío de León, que es periodista y dominicana, aunque lleva ya unos cuantos años residiendo en España. Nos conocimos hace unos años cuando Rocío preparaba un reportaje para una cadena de televisión dominicana sobre la tumba de Trujillo, que se encuentra en Madrid. Hoy me devuelve la visita y Trujillo vuelve a cruzarse en nuestro camino. Os decía hace un momento que Rocío y yo nos conocimos por Rafael Leónidas Trujillo, a pesar de que fue asesinado pues hace ya más de 60 años. De hecho, nos conocimos el año en el que se cumplía el 60º aniversario de su asesinato, que fue en el año 1961 asesinato, pues esto fue en el año 2021. Me localizó y me dijo que si podía acompañarla al cementerio del Pardo, que es donde se encuentra la tumba de Trujillo. No porque fuese enterrado allí de primeras, él fue enterrado con honores en la República Dominicana,
sino porque su cadáver terminó allí muchos años después, cuando se lo hizo traer su familia, porque su hijo sí que murió en Madrid, su hijo Ramfis. Bien, vamos a hablar de Ramfis, de Trujillo y de muchas cosas más dominicanas, pero antes de nada os quiero presentar a Rocío, que muchos contraescuchas, los que al menos seguís mi canal de YouTube, lo recordaréis en tanto que hice un vídeo aquel día en el cementerio de Mingo Rubio, en El Pardo. Muy buenas, Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas, gracias Fernando por esta invitación y a todos los seguidores que siempre están aquí con esta contracrónica. Gracias. Bueno, gracias a ti, por favor, solo faltaba. Al final he tenido que pillar a Rocío. Rocío vivía en Madrid, pero es que ahora vive en Orense. Entonces he aprovechado que tenía que venir a esta ciudad gallega preciosa por lo demás a un acto, como vengo, pues he venido los últimos 3 años en memoria de Antonio Escogotado, y hablando con ella el otro día le dije, oye, ¿y si nos hacemos una contrahistoria sobre un tema que a mí me interesa mucho y que a ti como dominicana también te interesa mucho? De hecho, te interesa tanto que preparaste conmigo un reportaje hace unos años sobre este hombre, Rafael Leónidas Trujillo. Para los dominicanos este hombre no requiere presentación, de hecho es una constante en la historiografía dominicana desde hace más de medio siglo, pero para seguramente los españoles, los argentinos, los mexicanos, los cubanos no sea tan conocido. Los que tengan ya cierta edad sí lo recordarán, es decir, estoy convencido que cualquier persona, cualquier oyente que tenga, qué sé yo, 70 o 80 años recordará a la perfección a Trujillo porque se convirtió en un tipo muy famoso en todo el mundo, pero los que sean más jóvenes es probable que nunca hayan oído hablar de él. Siempre y cuando no sean dominicanos. Los dominicanos entiendo yo que todo el mundo sigue conociendo a Trujillo, ¿no? Así es. Es un personaje muy fascinante dentro de lo que cabe, ¿no? Ha marcado bastante a la República Dominicana y, de hecho, en estos momentos, cuando los dominicanos se sienten frustrados por la situación política de los gobernantes, pues a veces, por ignorancia o por desesperación, claman un Trujillo. Todavía hoy. Todavía. Sigue habiendo trujillismo, eso me consta sí. Porque, bueno, aunque yo no tengo todo lo que debería estudiado, el hecho dominicano, ya sabes que cubro muchos países en la contracrónica, que sí, de países hispanos un montón de ellos, de Estados Unidos, por supuesto, pero claro, la República Dominicana es más pequeña. La cuestión es que estuve por allí en el mes de marzo, hice unos cuantos vídeos porque fui a dar una conferencia y bueno, me quedé encandilado con aquel país que es precioso, tiene lo que a mi juicio es la mejor temperatura del planeta Tierra, eso de poder vivir a 28 grados para mí o a 30 es como un sueño hecho realidad, y estuve en el casco antiguo de Trujillo, es decir, la parte antigua, lo que la zona allí, colonial. Lo que conocen como zona colonial, efectivamente, mal llamado zona colonial, debería llamarse zona virreinal. Ah, claro. Tanto porque era un virreinato, por los reyes, no era propiamente una colonia. Entonces, por eso cuando se habla de arquitectura colonial, lo propio es decir virreinal. Bueno, el primer virreinato que se monta en América se monta en Santo Domingo. Santo Domingo es la ciudad más antigua de América, fundada, si mal no recuerdo, en 1498. Es la única ciudad americana fundada en el siglo XV. Sí, el resto ya fueron en el XVI. Nosotros tenemos en esa zona, como bien dices, mucha historia. Ahí está el Alcázar de Colón y bueno, los dominicanos pues suelen acudir mucho allí. De hecho, es una zona muy turística por todo lo que la relación que hay con el Nuevo Mundo, el descubrimiento y todo. O sea que ciertamente es una zona que nos trae muchos recuerdos y mucha historia. La tiene muy bien puesta. Yo había estado allí hacía muchos años y la verdad es que no estaba tan cuidado. La zona está colonial muy está muy bien ahora. Ahora da gloria andar por ahí, segurísimo, bonito. Han enterrado los cables de la luz, estos cables eléctricos tan antiestéticos que están en todas las ciudades del Caribe y de Centroamérica. Bueno, pues allí los han enterrado, lleno de cafetines, de restaurantes, un lugar precioso. Está la Fortaleza Ozama, donde, por cierto, pude ver un video wall, lo grabé, lo tenéis en mi canal de YouTube. Así es que pasé unos días en la República Dominicana desde estos lugares donde no me quería volver. Trabajé yo un tiempo por esa zona del puerto de Santo Domingo. Bonita, claro. Sí. Los domingos sobre todo porque llegan los barcos y entonces, bueno, hay muchas visitas de puertorriqueños y todo eso que vienen cada fin de semana. Que cruzan, claro, la isla de Puerto Rico es la que está al lado, la ciudad es mucho más grande, es decir, Santo Domingo es una ciudad gigantesca, es la más grande de todo el Caribe, tiene hasta una red de metro propia, vamos, que es un país que está progresando mucho y yo que me alegro por ello. Pero no vamos a hablar del presente de la República Dominicana, que por lo demás es un país al que, habida cuenta del lugar del mundo en el que está, le va bastante bien, sino del pasado, de un pasado un tanto convulso, provocado
por Rafael Leónidas Trujillo, que es este tipo que decía antes que seguramente muchos no hayáis oído hablar de él en la vida. Otros os sonará de lejos. Y a los dominicanos, por supuesto, que lo conocéis muy a fondo. Perdonadme si no tengo el conocimiento tan íntimo de la República Dominicana y del propio Trujillo que seguramente tendréis vosotros. A mí Trujillo la verdad es que es una figura que me fascina desde la primera vez que oí hablar de él. A la cosa, estaba yo estudiando la carrera, se estudiaban los caudillos hispanoamericanos y uno de ellos es Trujillo, claro, es el caudillo por antonomasia. Bueno, es un tipo que llegó a cambiar el nombre de la capital de Santo Domingo y le puso de nombre Ciudad Trujillo. Eso es lo que te ha marcado mucho. Eso me dejó que no me lo podía creer. Digo, es como si, no lo sé, Fidel Castro hubiera llamado a La Habana Ciudad Castro, sí, o Francisco Franco a Madrid Ciudad Franco, ¿no? Bueno, pues él llegó a eso y a unos niveles de culto de la personalidad propios del bloque del Este. Se vieron cosas en la República Dominicana en aquella época que eran propias de la Rusia soviética, de Corea del Norte, de cosas así. Había monumentos por todas partes, se le tenía nombres como el gran benefactor o el benefactor del pueblo. Los niños se referían a él como papá directamente. Así se le llamaba a Trujillo también, benefactor. Sí, tal cual. Es que el hombre se creía que era todo Dios, guardando las diferencias, las distancias, porque es verdad que habían muchos lemas y uno de esos lemas que utilizaba mucho era que Dios en el cielo, Trujillo en la tierra. Eso también se contemplaba mucho en aquella época. O sea, para que nos hagamos una idea. Claro, o sea, él realmente se sentía que tenía todo el poder y que se lo merecía, de hecho, incluso hasta la propia libertad de los dominicanos de la época. La libertad escasa de los dominicanos de la época. Bueno, a mí lo que me parece curioso, al margen de ese trujillismo florido, que se corresponde aproximadamente con la década de los 40-50, esas 2 décadas, le asesinaron en el año 61 y llegó al poder en el año 1930, después de un golpe de Estado. Era un tipo, y esto a poco que uno estudie su figura, lo descubre rápidamente, listo como un diablo, era listísimo. Era una persona habilidosa, maniobrera, un tipo con que las veía venir, vamos, que afeitaba huevos en el aire, que se dice en España. No había manera de colársela. De hecho, le tuvieron que liquidar a tiros. Puedo decir algo que se habla mucho en República Dominicana. Cuando tú eres muy listo, se relaciona con que eres un tigre, porque te las sabes todas, ¿no? La ves venir, como acabas de decir tú. Entonces el término allí en el populacho es ¿qué tigre eres? Pues este era un tigre. y muy tigre además. De hecho se le conocía como el benefactor, papá y con todas estas cosas, padre de la patria, pero los dominicanos que no eran tan trujillistas o que no lo eran directamente le llamaban el chivo. Y esto seguramente os suene por una novela maravillosa de Vargas Llosa, La fiesta del chivo, que está ambientada en la República Dominicana de esa época, y el chivo es el propio Trujillo. Os recomiendo la novela porque ha pasado alguna vez por la contraportada y es una de las, a mi juicio, de las mejores novelas que ha escrito Vargas Llosa. No las he leído todas, pero de las que yo he leído está entre las mejores. Ya sabéis que Vargas Llosa tiene esa habilidad para meterse en el alma hispanoamericana. Que él no es dominicano, es peruano de origen, pero tiene una capacidad. Lo mismo pasó, por ejemplo, cuando se metió con la historia de Guatemala. Tiene un entendimiento de cómo funcionan las cosas allí que es fascinante, que solo puede tenerlo alguien de allí. Y hay que recordar algo, cuando Vargas Llosa lanzó esa novela, allí en República Dominicana hubo muchas críticas con Vargas Llosa. Y una gran parte de esos críticos vienen del trujillismo, ¿no? Por alguna razón u otra, creo que también muchos trujillistas que todavía por ahí pululan, pues estaban en contra, porque no todo lo que cuenta Vargas Llosa en esa novela, ellos consideran que es verdad. Ya sabes, algunos consideran que Trujillo es lo que es, un dictador, un asesino, y otros pues le ven siempre una parte romántica y de benefactor. Bueno, en cierta medida hay que tratar de ser justo con las figuras históricas, Rocío, yo creo, vamos. Es decir, Trujillo desapareció hace ya 60 años, más de 60 años, es un personaje histórico a estas alturas. No creo que haya que hacer una lectura política traérnoslo al presente, ni mucho menos, por más que sus partidarios quieran hacerlo y sus detractores también quieren hacerlo. Es decir, las figuras históricas hay que tratarlas como figuras históricas. Evidentemente hizo muchas cosas Trujillo que estaban mal entonces y que siguen estando mal ahora.
simplemente. Es decir, esto no se trata de hacer presentismo. Trujillo era un tipo polémico ya en los años 40 del siglo pasado. Lo que hizo con los haitianos en el año 37 está mal hoy y estaba mal en el año 1937. De hecho, ocasionó muchísimas quejas internacionales hasta el punto que se vio obligado a indemnizar porque no le quedó más remedio. La supresión de cualquier tipo de libertad de expresión estaba mal en 1940 y sigue estando mal en el año 2025. Es decir, que esto no es presentismo, es tratar de entender a la figura histórica en su periodo histórico. En el periodo histórico que le tocó vivir a Rafael Leónidas Trujillo, fue un dictador. Y si viviese ahora también seguiría siendo un dictador. Claro, eso no se lo quita a nadie. Claro, es así que no es que estemos haciendo aquí un tercer grado a Trujillo, nada más lejos de la realidad. Y como veréis, en fin, yo no tengo ni entro ni salgo. Yo soy español, nací después, mucho después de que matasen a Trujillo. No tengo el gusto de conocer a ninguno de sus descendientes. Sé que, yo tampoco. Como tuvo tantos hijos, pues hay nietos, porque una de las cosas también fascinantes del personaje es lo mujeriego que era. Sí, bastante. Mujeriego y también un hombre que no respetaba a las mujeres, Fernando. Las personas mayores de la época cuentan, y yo he tenido alguna que otra vez, alguna conversación con alguno de ellos, cuentan que Trujillo era de que si le gustaba la mujer de quien sea, pues Trujillo no tenía miramientos para apoderarse de esa mujer, incluyendo sea mujer casada o con un compromiso. Realmente el hombre no tenía ningún respeto por ningún tipo de persona y las mujeres eran una de ellas. Cuentan las malas lenguas que llegaba a acostarse con las mujeres de sus propios ministros y demás, y luego tenía además el cuajo de ir y decírselo. Sí, al ministro. He escuchado, de su propio grupo, ¿no? De su gobierno, si se le puede llamar así, era como una forma de humillación que utilizaba este hombre. Sí, un puro sometimiento, claro. Sí. Bueno, para que os hagáis una idea, hemos puesto unas cuantas fichas encima de la mesa de lo interesante que es este personaje. La primera pregunta que uno se hace cuando aborda a Rafael Leónidas Trujillo, o por lo menos que yo me hice, es ¿este tipo cómo llegó a ostentar tanto poder? Para eso, claro, la biografía de Trujillo no sirve per se para mucho. Necesitas conocer también y complementarlo con la historia de la República Dominicana. La República Dominicana es una república joven, como todas las de Hispanoamérica, pero esta en concreto es especialmente joven, porque es una república que no nace como tal hasta 1844. La República Dominicana, no lo olvidemos, no se independiza de España, se independiza de Haití, que se había independizado previamente de Francia en 1804, y en 1844, después de muchísimos años de pelea y de lucha contra los haitianos, consiguen independizarse. Pero 20 años más tarde, los dominicanos deciden solicitar al gobierno de Isabel II en España que quieren volver a ser parte de España y que quieren estar de nuevo, ser de nuevo españoles. La famosa anexión. La famosa anexión es una cosa además única y muy desconocida en España, que el único país hispanoamericano que volvió a ser español fue la República Dominicana, poco tiempo, solo 3 años, vino entonces la Restauración y estamos hablando creo que ya es de 1865. Es decir, cuando llega Trujillo al poder, de 1930, estamos hablando de que es un país que tiene una república que tiene de independencia menos de 100 años, 60, 70 de vida. Sí, una república jovencísima. De hecho, el padre de Trujillo, si no me equivoco, era un español, un sargento español de Gran Canaria, que había llegado con las tropas de Isabel II, las tropas españolas en ese periodo. Ah, no sabía sí, eso. Sí. Es decir, que él era medio español, pues el clásico español que se va allí. A ver, ¿qué españoles se van allí y vuelven? Ninguno. Claro, yo que soy tonto que volví de cuando fui a dar esta conferencia. Pero el resto, ninguno vuelve. Tú llegas allá a la española y dices, pero ¿quién se va a querer ir de aquí? Y menos a España, claro, con el frío que hace. Entonces, como muchos otros, se quedó allí, se casó con una dominicana de origen haitiano y de ahí nació Trujillo. Sí, tal cual. De ahí es su origen. Él era medio español, medio haitiano. Un producto por lo demás muy dominicano. No, te lo juro que me acabo de quedar muerta con este dato. Pues sí, tenía tal cual. ascendencia haitiana. Tenía ascendencia haitiana, pero ese hombre no soportaba a los haitianos. Quizá era por el puro complejo. Es que el complejo en Trujillo es una figura desde el punto de vista psicológico muy interesante, porque buena parte de lo que hizo lo hizo por complejo. Él odiaba a la clase alta de Santo Domingo.
Es que no lo aceptaban. No las podía ver. No lo aceptaban. Intentaba entrar a la clase alta en República Dominicana y era imposible. Le cerraban las puertas. Sabes que en aquella época en República Dominicana todo lo social, ¿no? O sea, gente de dinero. Y Trujillo no viene de una familia. Todo lo contrario. No, exacto. Es una familia humilde, todo lo contrario. De una ciudad de provincias, claro, San Cristóbal. Sí, era un delincuente. Sí, él durante sus primeros años apenas estudió nada. Sí. Durante sus primeros años se dedicó pues a cometer pequeños delitos, robo de ganado y cosas por el estilo. Y en el año 1916 los estadounidenses entran en la República Dominicana, tened en cuenta que los españoles habían salido en 1865, es para que veáis lo convulsa que es la historia dominicana. Entran los estadounidenses y toman la isla, es decir, intervienen, ocupan, en una palabra, la isla. Y una de las cosas que organizan es un ejército local al que dan en llamar, pues como la National Guard en Estados Unidos, la Guardia Nacional. Y Trujillo, que es un hombre que en aquel entonces había nacido en 1890, creo, pues un hombre joven de 20 y tantos años, decide alistarse. Exacto, lo pillan porque él estaba alistado también dentro del ejército. Y ahí empieza a ascender a una velocidad de vértigo. Y he escuchado y también he estado investigando, era el líder de una banda que se llamaba en aquel entonces la 42, que luego cuando él llegó al poder, también esa banda estaba constantemente activada y de hecho eran aquellas personas que durante el régimen eran los que torturaban a los enemigos del régimen. Era llamada así la 42 y actualmente en Santo Domingo hay un barrio bastante marginal que se llama así también. El 42. El 42. Así es. Bueno, Rosalía ha estado por ahí, haciendo vídeos y todo. Parece el nombre de una mara, eso de 42. Bueno, tiene cierta lógica que este tipo de jefes de Estado que vienen esencialmente de Lampa, luego sean unos tipos duros, implacables y muy crueles. Bastante. Es decir, la crueldad que él desplegó, ya convertido en presidente. Ojo, presidente a ratos, porque no siempre fue presidente. Eso es otra de las cosas del trujillismo que lo hace peculiar. Si lo comparamos con Franco, por ejemplo, en parte se solapa la dictadura de Franco en España con la de Trujillo en la República Dominicana. De hecho, llegaron a tener una gran relación personal. Sí. Ahí lo podemos ver en cine de la época, en fotografías de la época. Se respetaban y diría yo que hasta se admiraban mutuamente, Franco y Trujillo. Con la diferencia de que Franco, cuando llegó al poder después de la Guerra Civil, él nunca se bajó del caballo. Él siempre fue el jefe de Estado, hasta el último momento. Lo único que cedió fue la presidencia del gobierno, pero en sus últimos años, que se la dejó primero a Carrero Blanco y luego posteriormente a Arias Navarro. Pero nunca dejó de ser jefe de Estado. En cambio, con Trujillo encontramos otra cosa, sí, que hay que ser, de nuevo, dominicano para entenderlo. Él durante varios periodos de su dictadura no es el presidente. Hay otros presidentes. Utilizaba a otros para que hicieran el paripé, como sabemos aquí, como llamamos aquí en España, que era utilizar a otras figuras, porque, claro, cada escenario de Trujillo también lo llevaba a hacer ese tipo de cosas. Cuando él veía cómo estaba la situación a nivel internacional con su figura, pues él lo que hacía era colocaba a alguien delante y engañaba. Y bueno, ya lo podemos ver. De hecho, el último que utilizó Trujillo fue el expresidente ya fallecido, Joaquín Balaguer, que fue su títere durante muchísimos años también, y otros más. Tú sabrás más que yo de esa parte. El trujillismo, en definitiva, era algo parecido a un sistema de poder, atado a una sola persona. Tan atado a una sola persona que en el momento en el que él desaparece de escena, desaparece el trujillismo. Y son los propios trujillistas los que hacen la transición. Una transición desordenada, caótica, que termina con una nueva intervención estadounidense unos años después. Pero era un sistema en el que más o menos todas las piezas estaban colocadas de una manera que le conferían a él el poder absoluto. Total. Lo tenía todo el poder y de hecho creo que de eso se trataba, ¿no? De que una sola persona manejara todo en la República Dominicana. Trujillo no se movía nada sin que Trujillo pasara por sus manos realmente. Tenía el control de absolutamente todo. Llegó de hecho un momento en el que se hizo dueño de la economía
dominicana, Así dueño es. personal, él y su familia. Sí, 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 es que lo tenían todo. De hecho, tengo entendido que le quitaban tierras a los dueños, ¿no? No tiene nada que ver con que fuesen personas humildes, ni mucho menos. Trujillo se apoderaba de los bienes de los demás. O sea, Y no solo eso, también utilizaba fondos del Estado para montar industrias que luego recaían en su propia familia. es todo un tema. Me hablas de eso y a veces me da un poco de pánico verlo Son en la actualidad. Cosas que sucedieron en su momento. Y quizá, claro, el tema del trujillismo es que estaba todo a la vista. Pero la población dominicana de aquel entonces no le parecía del todo mal, porque esta es otra de las cuestiones que también uno se plantea cuando empieza a estudiar la figura de Trujillo. Es ¿de dónde ha salido? ¿Cómo es posible una figura así? Para eso hay que estudiar la historia de la República Dominicana. ¿Cómo llega al poder? Llega al poder mediante pura habilidad e inteligencia. Cuando los americanos se van o los gringos se van en el año 24, ya está prácticamente es general. Pero yo creo que los gringos tienen responsabilidad en todo esto también, Fernando. Por supuesto. O sea, ellos nos implantaron ahí ese régimen sin darse cuenta posiblemente, pero es que Trujillo sin la fuerza, sin el apoyo de los americanos en aquella época no podía llegar a donde llegó. Él lo sabe ver bien ya en los años 30. Él ve que tiene que agradar a los estadounidenses, que tiene que evitarles problemas, porque para Estados Unidos aquella intervención fue un inconveniente, la del año 16 al año 24. Un inconveniente, un gasto, tener que tener destacados marines en el Caribe, en fin, mejor que tenerlos controlados pero sin necesidad de que nosotros intervengamos, en una palabra. Y Trujillo lo que les muestra a los estadounidenses es: no os preocupéis, yo voy a ser el finquero, voy a ser el mayoral de esto, no vais a tener ningún problema. Y luego ya a partir de la posguerra, ya después de la Segunda Guerra Mundial, juega otro papel, y es un papel que se va a jugar muy bien. Fijaos que hay comunistas por todas partes, y yo soy el principal enemigo del comunismo, es decir, de mí os podéis fiar. Y durante los años 40 y buena parte de los 50 juega ese papel, y lo juega muy bien, porque la CIA dice, bueno, es un dominicano dictador, es un tipo que trata a la gente a patadas, pero nos tiene aquello limpio. Exacto, no es un peligro, ¿no? Claro. Y además, mal que bien, trae estabilidad a un lugar que ha venido castigado por la inestabilidad desde hace décadas. Y problemas que al final tenemos que ir nosotros a resolverlos. Y estabilidad trajo, porque de 1930 a 1961, esos 31 años en la República Dominicana, políticamente son extraordinariamente estables. Y además la economía crece. De hecho, a Trujillo se le recuerda mucho porque ha sido el único presidente o mandatario en República Dominicana que ha pagado la deuda externa, ¿no? que tenía la República Dominicana en aquel entonces. No era mucho, pues sí lo comenzamos a ver ahora, pero haber logrado eso, siempre se le resalta eso como positivo a Trujillo. Él tenía un programa desarrollista, si queremos utilizar ese término, que es más propio de los años ya 60-70, pero él en los años 30 ya ve que la República Dominicana está atrasada, que es esencialmente un lugar donde se cultiva caña de azúcar, bananas y cosas así para destino a los Estados Unidos, y quiere modernizar el país, es decir, esa es su voluntad. Y lo hizo. Construir puentes, carreteras. Muchísimas presas también, la construcción. De hecho, hace poco menos de un año estuve hablando con un trujillista, creo yo, porque es un ingeniero, ya tiene edad, alrededor de 90 y tantos años. Estuvo aquí en España hace poco y me hablaba de Trujillo como si fuese lo máximo, te lo juro. Con 90 y tantos años, claro. Sí, lo que significa que recuerda la época de Trujillo. Lo recuerda. Claro. Y de hecho estuvo dentro de la administración de Joaquín Balaguer, más que... Claro, no, este Trujillo, hombre recuerda, es un trujillista de la época. Claro, pero es que, ya te digo, Balaguer era la mano derecha de Trujillo. Y fue nuestro presidente durante muchos años también. Que vino después Exacto. del propio Trujillo. Sí. Bueno, de hecho es el que le sucede inmediatamente tras su muerte. Ahora hablaremos de la muerte de Trujillo, porque esa es claro, una cosa Balaguer novelesca. lo colocan, luego ahí entra ya en unas elecciones donde entra Juan Bosch y es derrocado y vuelve entonces Joaquín Balaguer.
tienen que intervenir los estadounidenses de nuevo y se vuelve a estabilizar la situación en la República Dominicana. Claro. Hasta el momento presente, más o menos. El profesor Juan Bosch tuvo la mala suerte de que le relacionaban con el comunismo en aquella época, y su relación, estuvo viviendo en Cuba, me parece, unos años, y tenías unas ideas ahí un poco como las de Fidel Castro, pero el doctor Juan Bosch, de comunista, creo yo, no tenía nada. Claro, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, el trujillismo describe 3 etapas diferentes. La primera son los años 30, antes de que en aquel entonces ya existe el comunismo, pero está circunscrito a la Unión Soviética. Es decir, no hay regímenes comunistas en más sitios que en la URSS. Hasta 1946, después de la guerra, que es cuando empieza a expandirse. Durante la Segunda Guerra Mundial es otro periodo, un periodo muy dorado para el propio Trujillo y para la propia República Dominicana, porque se convierten en unos aliados fiables de Estados Unidos, que está en guerra. Lo mismo sucede con otros países de Centroamérica y del Caribe. Y luego la tercera ya es a partir de los años 50, cuando hasta en Estados Unidos se cansan de él. Porque es útil para la lucha contra el comunismo en esa zona, pero es que es excesivo. Intenta matar, por ejemplo, a Rómulo Betancourt, al presidente de Venezuela. De Venezuela. Es que ya las muertes, los asesinatos de Trujillo, por ejemplo, con las hermanas Mirabal, eso fue también algo que desató y fue como ya hasta aquí llegó. O sea, y lo que acabas de mencionar con el presidente en Venezuela, ya no se toleraba, ya Trujillo no era un dictador propio de la República Dominicana, ya salía. Presentaba problemas, porque Rómulo Betancourt no era Fidel Castro. Era un líder socialdemócrata, pero que por lo demás había, de hecho, a partir de los acuerdos de punto fijo en Venezuela, se estabiliza, después de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, se estabiliza un régimen democrático muy del gusto de Estados Unidos, que a pesar de que toleraba, incluso a veces promovía dictadores, la preferencia en el Departamento de Estado era que hubiera democracias, donde más o menos se respetasen los derechos humanos, más o menos se turnasen en el poder distintos partidos, es decir, esa obsesión idealista de los estadounidenses de que todo el mundo se comporte como ellos. Sí, en esencia, que desde el punto de vista idealista puede ser loable, pero claro, luego el mundo es muy diferente. Y Rafael Leónidas Trujillo, que había sido tan útil al principio, empieza a ser un incordio. Un incordio para los propios estadounidenses. Algo parecido a lo que sucedió en Cuba con Batista. Batista había también un personaje de una extracción humilde, mulato, como el propio Trujillo, que había ascendido a base de pura habilidad y de ser un tipo despiadado. Había tenido el apoyo de Washington hasta que lo pierde. Y en ese momento los estadounidenses, ya sabemos que el Departamento de Estado, pues esto que se dice de Dios, que nunca se sabe muy bien por dónde va a ir, pues con el Departamento de Estado del Pentágono pasa exactamente lo mismo, ¿no? Sus designios son inescrutables y cambian de parecer y le condenan. Dentro de la República Dominicana, lo que le hizo un daño tremendo, ya lo acaba de decir Rocío, es lo de las hermanas Mirabal, que eran 3 hermanas de Santo Domingo. Así es. Que fueron asesinadas. Sí, así es. Dentro de ese grupo de hombres que tuvieron en sus manos el ajusticiamiento de Trujillo estaba Manolo Tavares Justo, que era pareja de una de las hermanas Mirabal, de hecho. O sea que estaban todos, muchos de ellos estaban en su momento, estuvieron detenidos también, eran militares, de hecho, en República Dominicana. Pero es que lo que ocurrió con las hermanas Mirabal fue un acontecimiento que impactó bastante, no solamente a la República Dominicana, sino a los países de la entonces. Las hermanas Mirabal eran disidentes, pero tampoco especialmente activas. No, era un poco, creo que eran Minerva Mirabal, creo que era la más como aguerrida, ¿no? Que siempre daba la batalla, era abogada, de hecho, y siempre estaba dando la batalla contra el régimen y todo, y eso también a Trujillo le molestaba bastante. Pues estas 3 mujeres son asesinadas por agentes del gobierno, agentes de la inteligencia militar, porque él crea ya a finales de los 50, cuando empieza a haber amenazas en el horizonte, crea una policía política, cosa que hasta ese momento no le había hecho falta.
Y es porque quizá dentro de la República Dominicana empieza a encontrar, dentro de la sociedad dominicana estoy hablando, empieza a encontrar oposición, cosa que no había tenido hasta ese momento. Sí, había una especie también de policía, como acabas de decir, y entre ciertas zonas se llamaba mucho el término calié, que lo que significa en este caso es personas que no exactamente eran de ningún ejército, ni mucho menos, ni policía, pero eran utilizados para que le llegara información a jefes militares cercanos a Trujillo sobre lo que estuviese pasando en cualquier lugar del país o de un barrio. Por ejemplo, en el barrio X de República Dominicana, yo como vecina podía haber sido calié, que son las personas que se enteran de que a alguien no le gusta el régimen, de que se está armando algo por detrás para derrocar al régimen, y esas personas iban y lo contaban. Es decir, algo similar a los comités de defensa de la revolución de Cuba. Pues es que sí, no, que funcionan de esa misma manera. Ya. Es decir, en un barrio, en una manzana concreta, en una ciudad, pues hay un tipo o puede una ser tipa. hasta un familiar. Sí, un familiar, hasta alguien un familiar. Que espía para el partido. Exacto. Y para el gobierno y que da informes. Exacto. Y que dice a fulanito le he visto cómo escuchaba la radio estadounidense, o veo que se ha reunido con un tipo que es disidente y todos lo conocemos. Sí. Y a partir de ahí te puedes labrar la ruina. O sea que los de la inteligencia militar trujillista hacían esencialmente lo mismo. Así es. Ojo, antes de que llegase Fidel Castro al poder. Pero claro, es que ahora, como me estás haciendo la relación, pues Trujillo se adelantó mucho. Es increíble. Se adelantó bastante, sí. Se adelantaba mucho, era muy listo. No, el tipo tenía una vocación, era el poder por el poder. A ver, que también le interesaba el dinero, porque se hizo dueño de facto de la República Dominicana, él y su familia, pero el poder lo era todo. Nunca, en ningún momento, él lo matan, creo que es con 69 años, iba a cumplir 70. Le matan en mayo de 1961. Y os voy a decir la fecha de nacimiento. Pues nació en 1891, lo tengo aquí, nació el 24 de octubre, es decir, en octubre de ese año iba a cumplir 70 años. Si él hubiera vivido 90, hubiera estado hasta los 90 en el poder. Pues, su idea era morir como Franco en la cama. Lo tenía todo bajo su poder, pero es verdad que acabas también de decir hace poco que los Estados Unidos ya lo daban por finiquitado, ¿no? O sea, ya no se podía sostener más el régimen de Trujillo. Bueno, más que por finiquitado, no estaban ya a gusto. Ten en cuenta que en el año 60 gana las elecciones Kennedy, y Kennedy quiere promover la democracia en el hemisferio occidental. Esencialmente lo que vienen a pensar en el Departamento de Estado es, bueno, nosotros nos hacemos llamar el mundo libre y estamos sosteniendo muchos dictadores en el llamado mundo libre. Así que lo suyo es que estos dictadores vayan jubilándose y damos paso a democracias de tipo liberal como la nuestra. No siempre funcionó, pero la idea un poco era esa, pero que no caigan en el comunismo, porque Castro acababa de llegar al poder. Era una situación muy delicada en la que querían que se abriese la mano en países como la República Dominicana, pero no demasiado, entre otras cosas porque uno de los primeros países en los que se fija Castro es la República Dominicana. Son dos islas que están pegadas. Sí, muy cerca. Es más, a veces cuesta distinguir a un dominicano de un cubano. A mí, por ejemplo, aquí, antes de identificarme como dominicana, me preguntan, ¿eres cubana? Bueno, yo no, vamos a ver, aquí es normal, lo digo incluso allí. Sí. Que no saben, a ver, en la República Dominicana no, sabéis distinguir a un cubano y en Cuba saben distinguir a un dominicano, pero es que estoy convencido que en México no lo tienen muy claro. México está al lado, no tienen muy claro si es dominicano o es cubano. Entre que el paisanaje es muy parecido de aspecto y el acento también, y el acento también, bueno, pues hace que sean dos islas hermanas en todos los aspectos. De hecho, el propio Trujillo, claro, en el año 59 lo debe venir, de nuevo, descuenta, antes de que lo descuenten los propios gringos, que Castro va a ser un problema. Porque Castro cuando llega al poder llega mintiendo. Él llega diciendo que va a declarar, va a convocar elecciones, van a volver a la Constitución, que se va a recuperar la democracia. Y en Washington al principio se lo creen.
Dicen, no, es un joven turco, es decir, un joven revolucionario que quiere devolver la democracia a Cuba. Le han estado dando apoyo en Sierra Maestra durante la fase de la guerrilla. Quien entrevista a Castro, quien le hace la publicidad son las revistas estadounidenses. Pues bien, Trujillo no cae en esas, dice, este tipo es peligroso. Bueno, lo que ve Trujillo es a otro tigre. Igual que... Sí, porque estos se reconocen bien. Claro que sí. Lo que ves a otro tigre, dice, más joven que él, claro, bastante más joven que él, 30 años más joven que él. Y dice, bueno, pues a este tipo a mí me ha pillado ya mayor, pero este no tiene ni 40. Y además trae una historia heroica que es la guerrilla de Sierra Maestra, cosa que yo no tenga. Porque volviendo al principio de la historia de Trujillo, él, bueno, iba de generalísimo, le llamaban como Franco, curiosamente, con la diferencia de que Franco sí era un general, había estado en la guerra. Claro, pero Trujillo nada. Pero Trujillo no, Trujillo había empezado en esta Guardia Nacional y le habían ido ascendiendo pues capitán, comandante, coronel, y así hasta se ascendía él mismo. De hecho, uno de los apodos malintencionados... Ya sé lo que vas a decir. Chapita, ¿no? Sí. Porque le gustaban las chapitas. Sí, sí. De hecho, una de las imágenes más icónicas de... No le cabía Trujillo, una más en el traje. Parecía un general ruso. Sí. Se ponía unas lleno de medallas por todas partes. Un tipo que un acomplejado. Que jamás había estado en la guerra. Un acomplejado. Bueno, lo que hablábamos antes, Rocío. El poder de los complejos en los personajes históricos. Esto podríamos ir a Hitler, podríamos ir a Mussolini, pero en el siglo XX, que son personajes que tenemos muy bien documentados, no como en el siglo XII o XIII, que sabemos muy poco de ellos. Sí, es verdad. En el siglo XX los conocemos muy bien. Podríamos ir a Francisco Franco, podríamos ir incluso a Winston Churchill. Es decir, lo que eran personajes y líderes democráticos. Se puede conocer bien a la persona. Y en el caso de... porque dejaron un legado muy grande de imágenes, claro, sí, testimonios, etcétera, cartas, artículos. Bueno, en este caso lo que tenemos es un acomplejado prácticamente puro. Tenía complejo de raza. Él, por ejemplo, rechazaba todo lo que él consideraba que era la parte, digamos, negra de la isla. De hecho, de ahí viene su odio hacia los haitianos y quería blanquear la República Dominicana. Es más, habló con Franco para llevarse españoles allí. Se llevó un montón, ¿eh? Sí, eso me habías comentado en aquella vez que nos vimos. Esto que me acabas de decir hoy a todos, no sé si alguno de los que nos está escuchando lo sabía, que él era de ascendencia de madre haitiana. Yo no tenía de origen haitiano, sí que había. Ya sabes que la frontera entre la República Dominicana y Haití está súper cerca. Hoy está bien delimitada. Son dos pasos, sí, cruzar de Haití a República Dominicana en Dajabón, pero 2 pasos. Hoy, en el año 1920, la frontera no estaba clara, todavía no habían llegado a un acuerdo Haití y la República Dominicana para delimitar la frontera. Era una frontera muy difusa. Había granjeros haitianos en el lado dominicano, un montón de ellos. Sí. No sabías muy bien en el momento en que dejabas la República Dominicana y entrabas en Haití. Claro. Bueno, había mucha gente que cruzaba, que se ponía, pues en un bohío a vivir de allí de la tierra. Es una tierra muy generosa, en fin, no es lo de aquí, no es lo de Castilla. Allí puedes, con unas gallinas, un cerdo y la tierra te lo da todo. Mi abuela compraba unos pollitos y a los 3 meses ya estaban para comerse. Pues eso. Tú que llevas ya muchos años en España sabes de nuestras miserias, porque no hay más que atravesar Castilla y uno dice, bueno, pues esto es lo que hay. Esto me contaba Alberto Garín, que ya sabes que es medio guatemalteco consorte, que lo había traído aquí a Les de Segovia, su pueblo en Segovia, había traído algunos profesores de la Universidad Francisco Marroquín, ha traído uno de ellos, Carlos Sabino, que es, él es de origen argentino, pero toda su vida la pasó en Venezuela y ahora vive en Guatemala, que había traído a Sabino, que había escrito sobre la independencia de la América Hispana y había hecho, un historiador, caray, pero España no lo conocía bien del todo, había estado algunas veces y le dijo, te voy a meter en la verdadera España. Y se lo llevó a su pueblecito de la provincia de Segovia llamado Vegas de Matute. Y me contaba Alberto hace muchos años. Me decía, claro, tenías que ver a Sabino mirando aquel páramo. Sí. Vale, sin nadie. Con un frío negro. Y entonces se dio la vuelta y me dijo, Alberto, ahora lo entiendo. Ahora le empiezo a entenderlo todo ya. Es decir, ¿por qué la gente se fue para allá? ¿Por qué no quiso volver? ¿Por qué aquello lo convirtieron en su casa según bajaron, pusieron un pie en la playa, ya se querían quedar allí, como es normal? Pues una tierra prácticamente, en todo el Caribe, por supuesto, de una fertilidad asombrosa. En muchos casos son islas volcánicas, llueve, que es una cosa que aquí no hace demasiado,
que tiene, bueno, es que echas unas pepitas de sandía y te crecen las sandías Sí, en muy poco tiempo. hay mucha gente que tiene sus propiedades para sembrar y cosechar y todo eso. Tengo unos amigos que tienen una casita en un campito, no muy lejano de la ciudad, y allí tienen de todo. Sí, ellos mismos siembran todo, o sea, muy chulo. Pues esto ayuda a entender por qué esa frontera era una frontera tan blanda, tan difusa. Una de las cosas que quiere hacer Trujillo y que hace, de hecho, es fijar la frontera. Se sienta con el presidente de Haití y le dice, bueno, vamos a fijar esto con unos mojones como hacen los países serios, que tienen su frontera bien delimitada. La delimitan y, claro, descubre que hay muchos haitianos que han quedado en el lado dominicano, es decir, a la derecha en el mapa. Y ni corto ni perezoso los liquida. Este es quizá probablemente el punto más negro del trujillismo. Así es. Y se teme que en esos 15.000 o 30 y tantos mil de haitianos que fueron asesinados por el régimen, algún dominicano se habrá ido también. Bueno, es inevitable, teniendo en cuenta que era una zona mixta. Sí, y sobre todo porque le ponían a decir, para identificarlos si eran haitianos, ¿no sabías la frase que le ponían a decir? No, perejil. Perejil. Sí, si no decían claro, perejil. Por eso se llama la masacre del perejil, ese dato no lo conocía. Sí, si no decían bien la palabra perejil, pues ya ellos identificaban que ese era haitiano. Claro, dirían con francés perejil. Sí, porque el acento haitiano es bastante peculiar, y si algunas palabras en dominicano, o sea, en español, se le dificulta, y por eso se llamaba así. Sí. Hoy sigue siendo, bueno, la historia de la masacre del perejil. Mirad, me acabo de enterar de la razón por la cual se llama masacre del perejil. Yo no tenía ni idea. Digo, igual es que empezó en un pueblito llamado el Perejil. No, eso era lo que tenían que decir. Diga perejil. Diga perejil. Y si lo decía bien, si sabía pronunciar la R, se salvaba. Es que era dominicano. Y si no, para adentro, ¿no? Bueno, que fue una cosa tremenda. La cuestión es que el presidente de Haití se quejó un poco con la boca pequeña. Tampoco quería problemas con Trujillo. Y luego al final vio a los Estados Unidos, donde por supuesto cuando saltaron estas noticias fue un escándalo. Se comprometió a indemnizar una cantidad pactada con el gobierno de Haití y la cosa quedó ahí. Pero esa frontera entre Haití y la República Dominicana sigue siendo una frontera complicada. Totalmente. Muy complicada. Y estamos hablando de esto sucedió en el 37, porque estamos hablando de 80, 90 años después. Y sigue siendo complicadísimo. Sigue siendo un problema, y ahora este problema lo tiene sobre todo los militares de la República Dominicana, porque son los que tienen que estar ahí protegiendo que no pase nadie, pero se negocia mucho, hay mucha corrupción en la frontera dominico-haitiana, y eso lo tiene en manos el gobierno. Y no te hablo de este gobierno, todos los gobiernos que han pasado por la República Dominicana, el tema de la frontera con Haití ha sido prácticamente su talón de Aquiles. No han podido con ese tema. Es una frontera, ya os digo, que, bueno, es que vendría a dividir, teniendo en cuenta el salto de renta que hay entre Haití y la República Dominicana. Hoy por hoy es un salto de renta brutal, es un escalón brutal. Haití es un país que decir que es del tercer mundo es hablar mal del tercer mundo. Hoy por hoy es un país del cuarto mundo. Sí, está. Y la República Dominicana ha progresado mucho, especialmente en los últimos 20-30 años, y podríamos hablar que es un país ya del segundo mundo, un país de medio ingreso, una economía de medio ingreso. Por lo tanto, muchos haitianos se siguen sintiendo llamados a emigrar a la República Dominicana, que es mucho más sencillo que emigrar a los Estados Unidos, que es seguramente donde les gustaría. Cuando estuve yo allí hace unos meses, vi a los haitianos, se les distinguía perfectamente. Aparte de que hablan el creole ese tan extraño que no entiende nadie, sí, es hasta, diría, casi en el aspecto. La cuestión, y volviendo con Trujillo, es que él tenía una idea de que querían, en cierta medida, volvemos al inicio, es una república jovencísima la que se encuentra Trujillo, que tiene 1930, los españoles han salido en 1865, los estadounidenses en 1924, que tiene la vocación de inventarse el país. Esto ha sido un periodo revuelto, sí, del principio, digamos, la infancia, pero ahora yo me voy a inventar la República Dominicana. Y él tiene en la cabeza un país distinto al que se encuentra. Sí, comenzó de cero. Y cuando hablábamos hace unos minutos atrás sobre que él quería siempre entrar a la clase alta y todo, porque esa era una obsesión que tenía, él cuando fue ya el mandatario en República Dominicana, hizo algo que no se hacía en las fiestas, que era
implementar la música que hoy conocemos como el merengue, que es la música que tenemos nosotros en República Dominicana, porque ese tipo de música no era apoyada por la clase alta. Cuando llega Trujillo, dentro de que él quiere que se le acepte, humilla también a esa clase alta que antes le rechazaba, pues una forma de humillar a esas personas era implementar en los salones de baile esa música que era el merengue. Es decir, que se bailase merengue. Que se bailaba un baile merengue. muy de moda, ¿no? Sí, pero el merengue, que es la música nuestra en República Dominicana, si algo se le debe a Trujillo es eso, que entrase el merengue a la sociedad dominicana, porque era rechazado bastante. Eso no lo sabía. Sí, era no bastante lo sabía. rechazado. Y a él le eso. gustaba. De hecho, claro, él era Dios en esos salones no, claro, de fiesta. si le hubiera gustado Beethoven, estaríais todos, o Johann Strauss, pues qué sé yo, estaríais todos bailando el vals, ¿no? Lo había convertido en... Así es. Él convirtió el merengue, esa música, en un referente dentro de la clase alta y la sociedad dominicana en la época. Es decir, que poco menos que le esfuerza. Sí. Sí, es más, hay una anécdota sobre las hermanas Mirabal, y es que al parecer quiso bailar con una en una fiesta y ella se negó. Consiguieron bailar. Yo escuché que él quería algo con una de ellas. No sé si eso es tan real. En esto hay mucha leyenda, mucha anécdota. No olvidemos que estamos en un mundo en el que el realismo mágico lo es casi todo. En una de las fiestas, estaban las hermanas Mirabal, que eran de una familia pudiente, claro. De Santo Domingo, no estamos hablando de unas pobrecitas del campo. Ellos eran de Salcedo. Es una provincia en República Dominicana. Pero estaban en Santo Domingo. Sí. La fiesta esta fue en Santo Domingo. La cosa es que estaban en la fiesta y él, por lo visto, el tigre, miró de lejos. Al parecer, cuando le gustaba una mujer, solicitaba que se la trajesen. En este aspecto es, como luego se supo más tarde, Hugo Chávez hacía exactamente lo mismo en Venezuela. Cuando le gustaba una mujer en un mitin o en un acto político, iba uno de sus asistentes y le decía: a esa de allí me la traéis. Y se la llevaban al palacio. Bueno, pues Trujillo hacía exactamente lo mismo, y en este caso lo que pidió es que le trajesen a una de las hermanas Mirabal para bailar con ella. Entiendo que un merengue. Yo nunca he bailado el merengue, pero esto se baila bien apretado, ¿no? No. No sé cómo se baila eso. Luego te enseño. Bueno, la cosa es que él se apretó más de la cuenta, ya sabes. Es verdad que en aquella época era un poquito más cercano al cuerpo. Vale. Pero no es en plan apretado. Bueno, entiendo que era un hombre ya de 60 y muchos años. Es decir, un poco un viejo verde. Sí. Y las hermanas Mirabal eran unas treintañeras. Claro, eran unas niñas. Y entonces se arrimó bien a ella. Ella le separó con la mano y se fue. Y esto se lo hizo pagar a ellas y a su propio padre, a quien mandó a encarcelar después de la fiesta. Así se las gastaba Rafael Leónidas Trujillo cuando le decían que no. Pues mira. Y todo como fruto de un baile. Claro. Es que no se le puede rechazar al jefe. No se le puede. Al jefe también se le llamaba así, por cierto. El jefe pero eso del jefe era un sobrenombre que utilizaban sus partidarios. Lo del chivo, sus enemigos. Y sabes que ese término del jefe, así se llamaba hace muy poco al de la policía, al jefe de la policía. Porque nosotros todavía tenemos muchas cosas de Trujillo en la República Dominicana, ya sea por las expresiones, instituciones que todavía tienen alguna que otra cosa sobre Trujillo, y al jefe de la policía se le llamaba así, y todo el mundo relacionaba, eso del jefe es de la época de Trujillo, eso hay que cambiarlo. Entonces, bueno, la palabra jefe es una palabra en castellano normal y corriente, no puedes... Pero se relaciona mucho con Trujillo. Bueno, pues al jefe no se le podía decir que no. Y cuando terminan asesinándole... De hecho, a tu jefe no se le puede decir que no, Fernando. Bueno, al jefe... Si tienes jefe. Al jefe se le puede decir que no. De hecho, al jefe se le debe decir que no si está bien argumentado el no. Es decir, esto de las obediencias ciegas, esto solo cabe en las dictaduras. Yo a mis jefes siempre les he dicho que no cuando tenía que decirles que no. A veces eso me costó caro, lo reconozco. Pero vamos, siempre. Si tenía que decir que no, era que no. Si había buenas razones y explicaban mi no, naturalmente, por supuesto. Trujillo no aceptaba ningún tipo de no. La cuestión es, esto sucedió poco antes de su muerte. Estamos hablando que le matan en el año 61. 61. Esto creo que fue en el 60. Él ya era mayor, tenía 68, 69 años, y no solo tenía los Estados Unidos que no terminaban, había intentado matar a Rómulo Betancourt, al presidente de Venezuela,
no caía ya muy bien en Washington, y menos a la administración Kennedy, que eran todos muy modernos, muy demócratas, y no querían tener a un tipo como Trujillo, un archivo nada menos protegido allí en Santo Domingo, pudiendo tener un régimen más presentable. No olvidemos que la República Dominicana está al lado de Puerto Rico, y Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. Bien, en la República Dominicana, de hecho, hay cosas curiosas y un tanto peculiares, como que el código internacional es el de Estados Unidos, el 1. Sí. Y hasta tiempos de Trujillo se utilizó el dólar, que él funda, de hecho, el Banco Central, donde di yo mi conferencia hace solo unos meses. Sí, el Banco Central también, parte de Trujillo. De estilo federal, parece que estás en Estados Unidos, en aquel edificio del Banco Central. Sí, inmenso. Bueno, que lo que te decía, que en cierto modo se inventa la República Dominicana, la tiene en la cabeza, y muchas de las cosas que hoy caracterizan a la República Dominicana nacen en tiempos de Trujillo, porque le da la forma al Estado. Y es lógico, son 30 años en el poder. 30 años muy importantes. Claro. Pues se puede estar 30 años, pero 30 años con un Estado ya hecho, ya fabricado, pero Trujillo lo fabrica. Y termina ese mismo Estado devorándole. Es decir, esa misma República Dominicana que él ha fabricado termina devorándole. En Estados Unidos ya no lo consideran útil, y dentro de la propia sociedad dominicana tiene, especialmente dentro de la élite capitalina, tiene cada vez más detractores. Y los tiene esencialmente por su propia arrogancia. Es que mucha gente, empresarios, se quedan también solos, ¿no? Porque Trujillo cada vez les quita más. Y la economía entonces también se resiente un poco. Y sus formas. Tenía unas formas soberbias de un poder absoluto. Él había, no solo era cuestión suya, sino de toda su familia. Es más, él consideraba que lo suyo, que los Trujillo, eran algo parecido a una dinastía. Había ya formado a sus hijos, especialmente a uno de ellos, a Ramfis Trujillo, como su heredero natural. Y tenía, me parece que el hermano, ¿no? Uno de ellos, he olvidado ahora el nombre, que era otro de los que mandaba, o sí, sea, claro, era toda la familia. Su mano derecha. Era un negocio familiar, había convertido la República Dominicana en una empresa familiar. Bien, pues una conjura exitosa con el apoyo de Estados Unidos, que fue quien facilitó las armas, termina liquidándolo de una manera, la verdad, la mar de tonta. Iba en su carro camino de San Cristóbal, que es una ciudad que está al lado de Santo Domingo, donde él había nacido, por una carretera. Hoy se conserva el lugar, creo que hay un monumentito. Un a 30 minutos de la ciudad. Está muy cerquita, sí. Muy cerca. Y va allí con simplemente un conductor, no lleva escolta ese día, y se acercan con otro automóvil y le ametrallan. Y ya, así terminó todo. Tan fácil como eso. ¿Cuán seguro se debía sentir él como para poder moverse por una carretera a oscuras por la noche sin escolta? Exacto. Es que esa es la cuestión. Totalmente. Yo creo que al final es eso también, sin quitarle mérito a aquellos que reconocemos ahí en República Dominicana como héroes, que es que también cuando ya te sientes que está todo controlado y que tú, nada ni nadie te puede tocar, pues ese es el primer error, ¿no? Fiarte, ¿no? De que está todo bien. Entonces creo que eso sí llamó mucho la atención a los que ya luego conocimos la historia, como Trujillo no estaba protegido por nadie, solamente con un chofer. No, claro, cuando estudias un poco el magnicidio en cuestión, dices, bueno, pero ¿cómo fue tan fácil? El tipo más poderoso del país, un tipo que tiene un montón de enemigos, o que debería tenerlos, claro. Y a esas alturas ya tiene un montón de enemigos. Sí. Se queda expuesto a que unos tipos con metralletas y pistolas se pongan al lado suyo en una carretera y le ametrallen. Así Tan es. simple como eso. Así es. No hizo falta mucho más. Si lo hubiésemos sabido. Claro, porque lo hicieron 10 años antes. Claro, a lo mejor es que en el 52 no tenía tantas, no estaba la oposición tan bien organizada como ya lo estaba en el 61. Sí, porque no fue tan fácil llegar ahí tampoco, ¿eh? O sea, lo que te decía antes, Trujillo se supone que tenía toda la información que se podía estar manejando en cualquier rincón de República Dominicana, porque cualquier persona era parte de su régimen, familia, pareja, o sea, cualquier persona podía ser un traidor. De hecho, cuando le matan, en mayo del 61, el régimen no se acaba ahí. No. Su hijo, que está en París, su hijo Ramfis, que está en París, decide volver a toda prisa a Santo Domingo a ver qué diablos pasa. Y ni siquiera él se coloca como presidente, sigue la filosofía de su padre. Bueno, tengo aquí a
a un sobrero que es el que se encarga de... Creo que tengo por ahí quién era la persona que estaba en su coloca momento. un tipo, pero eso ya no... Sin el chivo, aquello ya no se puede mantener. Es decir, que era personalista. Que la lealtad y el respeto, e incluso el miedo que le tenían a su padre, no se lo tenían al hijo, ni a ninguno de la familia. Y es algo que se mantiene en República Dominicana, te cuento. Cuando en Santo Domingo, en República Dominicana, hay una situación en cualquier dominicano o en la sociedad como tal, sabes que se considera que el único que puede resolver el problema X es el presidente. O sea, las personas en República Dominicana entienden que hasta que el presidente no se persona, no habla, no da la orden, no se va a resolver el problema. Entonces yo creo que también eso lo tenemos muy arraigado de la época de Trujillo. Bueno, es una república presidencialista, ¿no? Sí, Tampoco... Sí, pero es que hay ministros, hay instituciones que pueden resolver cosas, pero si el presidente no dice o no da la orden, poca cosa se hace. Y yo creo que eso también es parte de lo que hemos heredado. Bueno, ya entraríamos ya en el legado de Trujillo, porque él termina su cadáver, como decíamos al principio del programa, su cadáver termina de una manera un tanto rocambolesca en Madrid, en el cementerio de Domingo Rubio, en el Pardo, frente al de, lo pudimos ver juntos, frente al de Franco. Ya es curioso que estuvieron juntos en vida y han terminado juntos en la muerte, porque si se lo llegan a contar en 1960, que iban a terminar enterrados uno enfrente del otro en un lugar como el Pardo, que es un lugar muy bonito, por cierto, donde está, allí en ese bosquecillo que hay a las afueras de Madrid. Bueno, él termina viniendo aquí porque su hijo se exilia en España a finales de los 60, su hijo Ramfis Trujillo, cuando después de unos años de muchísimo movimiento en la República Dominicana, hay un enfrentamiento civil, los Estados Unidos tienen que volver a intervenir hasta que se estabiliza de nuevo el sistema, y su hijo se mata aquí, en España, a las afueras de Madrid, haciendo una carrera con el carro. Un accidente de coche, sí, ¿no? Sí, va creo que por la carretera de Burgos, iba con un vehículo deportivo, naturalmente, y se estrella. La cosa es que en la República Dominicana no quieren el cadáver de Trujillo, no quieren el cadáver de Ramfis, no quieren saber nada ya de todos esos años. Pero claro, por más que tú reniegues de tu pasado, puedes renegar de Uquilla, pero lo que está, y eso no puedes cambiarlo. El legado de Trujillo en la República Dominicana todavía hoy es visible. Así es. Físicamente no, porque es verdad que, por ejemplo, cuando mencionabas de San Cristóbal, que Trujillo era de San Cristóbal, yo particularmente, a mí me gustaría que en República Dominicana, la casa donde vivió Trujillo, que está hecho un etcétera, o sea, está totalmente destrozada, a mí me gustaría que el Estado Dominicano sí pueda construirla o hacer algo en especie como un museo, ¿no? Sobre todo para que la historia, la verdadera historia, la que estamos aquí nosotros ahora contando, la gente que viene, los jóvenes que surgen. Pero creo que ya hay un museo de la memoria en Santo Domingo. Sí, pero no contempla a Trujillo realmente. No contempla del todo lo que es la figura de Trujillo. De hecho, es más museo para las Mirabal, que si Juan Pablo Duarte y todo eso. Pero a mí me gustaría que, por ejemplo, en la casa donde vivió Trujillo, ahí se pueda crear un museo, porque creo que hay mucha historia ahí que contar, y que mejor que hacerlo de donde viene este personaje. Entonces, bueno, tener esa casa ahora, que no es una casa, ahora mismo está, o sea, es, ¿cómo se dice? Una construcción como de cero, ¿no? Porque se destruyó totalmente. O sea, que eso sería... A mí no me parece mala idea. Yo creo que todos los países tienen que aprender a vivir con su propia historia. Sí, yo también. De nada sirve condenarla y todo ha sido malo, es lo que ha sido, ya. Se trata de entenderla, de saber por qué sucedió, y en el caso de que haya sido un periodo especialmente malo, qué sé yo, los alemanes con el Tercer Reich, evitar que eso se repita. Claro, sobre todo. Los rusos con la Unión Soviética, es evitar que algo así volvamos a tenerlo. Pero conocerla y no hacer una visión presentista de buenos y malos traídos al presente un siglo después. Es decir, no sé si lo hacen esto en la República Dominicana, sabes que en España se hace muy a menudo con el franquismo, pero no sé si lo hacen de que nos encontramos o se encuentran allá en la República Dominicana gente que sigue
actuando como si Trujillo siguiese vivo y que gente que utiliza a Trujillo como arma arrojadiza. En España se utiliza esto. Sí, se pero hace esto, de unos años a esta parte. nosotros allí no. Yo creo que sí hemos evolucionado bastante con el tema de Trujillo. Se habla de Trujillo, incluso es como fascinante hablar de Trujillo. Cuando se habla de Trujillo en República Dominicana, no se habla, sin quitarle que era un asesino, un criminal, un dictador, pero no se habla como con ese odio que se puede sentir aquí, ¿no? Cuando se habla de Franco, esa división. Esto es muy reciente en España, ¿eh? En España lo de Franco se dejó, bueno, pues es lo que sucedió y tal, recuperamos la allí democracia. Trujillo no nos divide. Aquí sí. Aquí no. Además se hace. Hablar de Trujillo allí no es una división. Desde hace unos años, ¿eh? No es de antes, ni muchísimo menos. Y tratan además de poner, es una cosa que a mí me enerva, a un lado y al otro. Sí. O estás a favor o en contra. Y si no estoy ni a favor ni en contra, porque no puedo estar ni a favor ni en contra de un tipo con el que no coincidí en el tiempo y que además es de hace muchísimo. Es decir, ¿cómo voy a estar a favor en la guerra civil? ¿De qué lado hubiera estado? De ninguno, porque no había nacido. Sí. Porque es otro mundo muy distinto al que me ha tocado vivir. Es como si me dices en qué lado hubiera estado, pues no lo sé, las guerras, la guerra de los 7 años, pues no tengo ni idea. Pero en el caso de la guerra civil, pues no, es que es absurdo. Simplemente es preguntar, sí, totalmente. Es absurdo. ¿Te parece bien lo que hizo Franco? Pues de nuevo, hay cosas que se hicieron durante el franquismo que ya estaban mal para los criterios morales de la época. No, por supuesto, también para los actuales. Claro. Y otras, en cambio, que estaban bien para los criterios morales de la época, pero que hoy serían inconcebibles. Una de ellas, por ejemplo, que se ve en todo, por el trato, por ejemplo, a las mujeres. En los años 50, el mundo occidental, y la República Dominicana pertenece a Occidente, no lo olvidemos, esta actitud de Trujillo tan de macho, tan... ya sabes. Sí. Un machista total. Sí, un machista, pero en aquel entonces no se percibía así. Sí. Hoy sería inconcebible, claro. Pero en aquel entonces no se percibía así. Hoy nos llama la atención, pero en 1950, que Rafael Leónidas Trujillo se quisiese acostar con todas las mujeres atractivas de la República Dominicana, seguramente a sus contemporáneos les parecía que era lo suyo, ¿no? Así es. Me acabas de traer a la memoria a un ex jefe que tuve, que se comporta en estos momentos, en la actualidad, porque sigue teniendo el poder de allí en una empresa que tiene, que se comporta así. Las mujeres que trabajan en su empresa, pocas, han tenido, ¿no? la suerte de no caer en las garras de esa persona, porque él entiende que si quiere esa persona, específicamente una mujer, lograr algo dentro de la empresa, pues tiene que tener algún que otro favor con él. O sea que... Bueno, esto hace... Y eso te estoy hablando de él porque he tenido cercanía. Pero hay muchos así. Sí, pero esto hace 60 o 70 años hubiera sido lo normal. Sí. Y hoy, en cambio, ahora es algo no, claro. Hoy es algo inaceptable, que además se denuncia y se dice, bueno, esto como no se puede... Eso, ahí sí ha habido una evolución, pero en otros aspectos, ¿no? Lo que estaba mal en 1950 sigue estando, lo que te decía de lo de los haitianos, sigue estando mal ahora. Sí, vamos, total. Matar a la gente de forma gratuita y por su nacionalidad es un crimen en 1930 y en 1950 y en el año 2030. Es decir, es un crimen en cualquiera de estas 3 épocas. Pero bueno, pues nada, vamos a terminar ya, porque llevamos ya más de una hora aquí a lo tonto grabando. Ya sabéis que nos queremos quitar más tiempo del necesario aquí en la contrahistoria. Yo espero que os haya gustado. Habría mucho más que hablar de Trujillo, así que lo que os voy a hacer, os voy a dejar unos enlaces de bibliografía. Por supuesto, voy a meter La fiesta del chivo, que no es un libro histórico, es una novela, sí, pero con un trasfondo histórico muy potente. Y ya sabes que con la novela se puede aprender mucha historia. Vargas Llosa, que también es dominicano. Vargas Llosa es dominicano. Sí, le dieron hace es ya unos peruano, años, es español, o sea, le dieron es una nacionalidad y ahí también hubo su confrontación, o sea, hubo ahí una controversia. Oye, yo estoy por escribir una novela o algo. ¿Y tú por qué no eres dominicano todavía? Mañana, ¿dónde hay que pedirlo? ¿Dónde hay que pedir lo de ser dominicano? Es que creo que no sois conscientes del país que tenéis. Sí que lo somos, sí, total. Tenemos lo que a veces no somos conscientes de cómo votamos.
de cómo votáis. De cómo votamos a nuestros mandatarios. Votar políticamente. Sí, políticamente. Bueno, creo que eso no son conscientes tampoco, no somos conscientes en España ni en muchos países. Creo que nadie está muy a gusto con los políticos que tienen. Pero en fin, bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Rocío. Ha sido un gusto. Y que tenga que haya venir a buscarte a Orense para hablar de Trujillo. No digas eso. Tiene mala leche la cosa. Pero bueno, estás bien aquí en Orense. Sí, me siento muy bien. Ya te decía que era por un tema personal de mi pareja, que estamos aquí en un proyecto, pero bueno, ya seguro en enero, febrero volvemos a Madrid y yo sigo en la batalla, ¿no? En mi canal de YouTube y haciendo cosas. Porque Rocío tiene un canal de YouTube que pasé yo por ahí hace no mucho, el mes pasado. Sí. Tu canal de YouTube es Rocío de León. Rocío de León. Rocío de León, sí. Oye, que la gente en mi canal de YouTube me decía, ¿por qué invitas a Fernando? Ese pepero. Pepero, pues yo pepero. Se ve que no me has leído nunca. Creo que en el PP mucho cariño no me tiene. Ya. A mí no me tiene mucho cariño en ningún partido político. Porque les sacudo a todos por igual. Pues lo que pasa es que me parece a mí que mi canal de YouTube tengo muchos seguidores de Vox. Entonces por eso es que se ponen... Yo creo que la cosa es esa. Es por ahí que va. Entonces te tienen que etiquetar con algo y si no les gusta lo que dices es que tienes que ser pepero, ¿no? En fin, esto es política y activismo político, Total. Ya sabes. Bueno, pues Rocío, un gusto. Os voy a dejar también el enlace al canal de Rocío, que está muy bien y además le pone muchísimas ganas y luego es una periodista excepcional, con unos cuantos años de experiencia tiene ya. Muchas gracias, sí, unos añitos ya. Me gradué en el 98. ¿En el 98? Sí, tengo mis años. Pues no lo parece. Eso es lo que tenemos los dominicanos, Fernando. ¿Que no envejecéis? Es una ventaja. ¿Que no envejecéis? Sí. No, qué barbaridad. De verdad que no lo parece. Bueno, buscad fotografías suyas, ya lo veréis. Ya, pues sí, y he tenido, la oportunidad de trabajar en algunos medios de comunicación en Santo Domingo y radio, televisión allí y aquí también en España. No con ningún medio español, pero sí con la comunidad dominicana y desde aquí, ya sabes, corresponsal y todo eso para el país. Y ahora mismo estoy, ya hace un año y algo, un poco más metida en mi proyecto de YouTube y ahí estoy. Métete más en tu proyecto de YouTube. Sí. Esto es lo que a los periodistas nos ha dado la independencia. Yo me siento tan feliz de ser tan libre. Es nuestro día de la independencia. Es tan libre YouTube, de verdad. O sea, es una maravilla y muchísimas gracias por invitarme. Y si alguno se anima también a pasarse por mi canal, pues allí les espero. No, a ver si alguno se anima. Os tenéis que animar, vamos, es una orden. Tenéis que ir al canal de Rocío a echarle aunque sea un vistazo. Ya de paso, pues os suscribís porque tiene contenidos muy, muy entretenidos. Pero bueno, no os queremos quitar más tiempo, que ya os hemos quitado bastante, como os decía antes. Pues nada, con esto nos despedimos ya. Ha sido un gusto teneros al otro lado. Entiendo yo hoy que habrá más dominicanos dentro de la audiencia, que habrán venido atraídos por la temática, que es una temática dominicana, que, en fin, sepáis que yo soy un gran admirador de vuestro país, vamos, y que como tal también me gusta vuestra historia, que es una historia única, pues como que la de casi cada país de América, pero la de la República Dominicana especialmente única porque es una isla y porque está en un cruce de caminos un tanto particular. Ha quedado, es lo primero que te encuentras, nada más llegar al Caribe. Somos la isla el paraíso. Española. Es el paraíso, sí, eso sí que os lo puedo garantizar. Pues nada, con esto terminamos ya y como siempre me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.